Bienvenida seas a este canal Un Tiempo con Dios. El tema que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con la forma en que nosotros evangelizamos. Muchos de nosotros los evangélicos o cristianos no sabemos qué decir cuando vamos con una persona por primera vez, ya sea con un familiar, con un compañero de trabajo, un amigo, y queremos compartirles la palabra de Dios, queremos compartirles el evangelio, pero no sabemos qué decir. Normalmente cuando no sabemos qué decir, al momento de evangelizar, hacemos lo primero que se nos viene en mente. Eso es lo que nosotros evangelizamos a las personas. Lo primero que yo creo que está bien, o yo puedo repetir un patrón que a mí me enseñaron cuando me hablaron de Cristo. Pero existe un modelo, existe una forma que Dios nos dejó en la palabra de Dios para que nosotros podamos evangelizar de manera correcta. La manera correcta de evangelizar es todo aquello que está dentro de la palabra de Dios, sin que nosotros agreguemos ideas, ejemplos, cosas que están fuera de la palabra de Dios. Tenemos que recordar algo muy importante y aclararlo muy bien. Nosotros no necesitamos agregarle nada al evangelismo, porque la palabra dice que la Biblia por sí sola tiene poder. El evangelio, cuando tú proclamas el evangelio, tiene su propio poder, su propio convencimiento a través del Espíritu Santo. No necesitamos hacer otra cosa sino hablar, proclamar la palabra de Dios, y esta va a llegar al corazón de la persona y Dios va a empezar a obrar en ella. Es importante recordar y darle el valor importante que tiene la palabra de Dios como máxima autoridad que nos dejó Dios. La palabra, cuando tú la proclamas o la dices, entra al corazón de la persona al momento de que estás evangelizando. Hoy quiero que platiquemos algunas cosas que podemos evitar dentro del evangelismo. Por ejemplo, número 1, hablar de tu testimonio. Sabemos que nosotros cuando nos convertimos a Cristo tenemos una conversión, tenemos una vida pasada y una vida nueva en Cristo Jesús. Estamos contentos, estamos llenos de gozo, felices porque nuestra vida ha cambiado, porque el Señor Jesucristo entró en nuestro corazón y nos cambió nuestra mente, y queremos que todos se enteren que ya no soy esa persona que antes fui. No es malo eso, pero no es correcto dentro del momento que hacemos un evangelismo. Nuestro testimonio no tiene el peso ni el valor, ni va a ser importante, porque eso no le va a entrar al corazón a la persona. Lo que verdaderamente le va a entrar a la persona es que tú le prediques la palabra a la persona. Hay que evitar hablar mucho de nuestro testimonio, porque la gloria debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Al hablar de mí, y menos de Cristo. Entonces, más bien sería hablar de Cristo, que Cristo sea exaltado, glorificado cuando tú evangelizas, y no tanto de ti. Otro punto que debemos tratar de evitar es hablar muchísimo de nuestra iglesia y de nuestro pastor. Hay iglesias que contamos con pastores de sana doctrina, son pastores que aman a Dios. Tenemos pastores que han sido ejemplos para nuestras vidas, son de gran bendición para nuestras vidas. Pero cuando tú evangelizas a una persona, debes de evitar hablar de tu pastor. Mi pastor es, mi pastor fue, mi pastor. No es malo que lo hagas tampoco, pero la manera correcta es que digas Cristo. Cristo murió por ti, Cristo hizo por ti, Cristo hizo esto, Cristo hizo aquello, pero Cristo. Estamos agradecidos con nuestros pastores, aquellos que llevan una sana doctrina, guían nuestras almas, nos nutren espiritualmente, pero no debemos enfocarnos en la vida del pastor ni de la iglesia. En mi iglesia hacen esto, en mi iglesia no es como aquella iglesia. No, sí podemos compartir de nuestro pastor y nuestra iglesia, pero no enfocarnos como el punto central para que la gente conozca de Jesucristo. El evangelismo tiene que estar 100% basado en los versículos que dice la palabra de Dios. Otro punto que debemos evitar también cuando evangelizamos es hablar de la gente de promesas
condicionales para que la gente venga a Cristo. Por ejemplo, yo te invito a Cristo y te prometo que vas a sanar. Te prometo que tus problemas se van a terminar, tu negocio va a crecer, tú vas a ser una persona respetada. No, esas promesas no son bíblicas. No podemos traer a la gente, cuando evangelizamos, a unas promesas como condiciones para que vengan al evangelio. La gente tiene que venir a Cristo por la palabra, con la conversión de la palabra, y siendo nosotros honestos al evangelizarlas. No condicionemos a las personas diciéndole estas cosas. Hay que evitarlo. Si hay promesas en la palabra de Dios, Dios nos promete muchas bendiciones, pero no debemos tratar a la gente al evangelismo a través de condiciones y promesas que no sabemos que Dios tenga un propósito con cada persona. Si una persona está enferma, no podemos decirle a la persona, te prometo que vas a sanar. Lo correcto es decir, ven a Cristo, Cristo es tu Salvador, y si es su voluntad, Él te va a sanar. Esa es la manera correcta de decirle a las personas, pero hay que evitar usar promesas y condiciones para que la gente venga a Cristo. Otro punto que debemos evitar es hacer un show. Muchas veces en muchas iglesias o muchos hermanos o muchos cristianos, los hermanos pueden usar este método, el show. Vamos a un concierto, vamos a hacer un concierto de payasos, vamos a hacer una kermés, vamos a vender esto, vamos a hacer aquello, y vamos a invitar a la gente para que venga a escuchar el evangelismo. Usar ganchos. Eso no está bien, ¿sí? Podemos hacer cosas evangélicas, bíblicas, para que la gente pueda venir a Cristo, pero no debe ser el medio, el show, la payasada, la expectación para que la gente venga a Cristo. Los convenzamos de que esta es mi iglesia la correcta. Tienes que venir conmigo porque acá mi iglesia es la mejor, y hacen un show para que la gente venga a Cristo. Eso es antibíblico. Hoy en día vemos muchos shows en las iglesias para que la gente siga viniendo, pero no tienen convicción de pecado, no tienen convicción de fe de quién es Jesucristo, sino que están ahí porque son entretenidas, porque así los evangelizaron. Entonces hay que evitar hacer shows de expectaciones para atraer a la gente. Dijimos que lo que a la gente lo atrae va a ser la palabra de Dios, y hay que recordar que Cristo es el que trae a la gente, no nosotros. Otra cosa que deberíamos tratar de evitar dentro de los evangelismos, hay que entender, hermanos, o quien está escuchando este video, de que debemos evitar obligar a la gente a venir a Cristo. No podemos obligar a la gente. Podemos invitarlos, estar ahí todos los días insistiendo, mira, te invito a la iglesia, ven a Cristo, te amamos, estamos preocupados por tu vida espiritual, mira, eres bienvenido a la iglesia. Está bien eso, no es malo, porque la palabra de Dios habla de que amemos a la gente, que insistamos en la palabra de Dios, pero no podemos obligar a la gente a que vaya a la iglesia, ¿sí? La gente muchas veces va a la iglesia para que los dejes en paz, para que los dejes tranquilos, van a la iglesia, pero el próximo domingo ya no van. ¿Por qué? Porque no fue Cristo el que los llevó, no fue la obra de Dios en sus corazones, sino que tú hiciste labor de fuerza en tus obras, en tus ideas, para que la gente vaya a tu iglesia, para que la gente vaya a la iglesia y crea en el evangelio. Entonces tenemos que evitar traer a la gente a la fuerza. La manera correcta que dice la palabra de Dios para que la gente vaya a la iglesia es simplemente que tú día a día le estés proclamando la palabra de Dios. Todos los días, sin cesar, al evangelizar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos o una persona que no conozcas, proclámale siempre los versículos de salvación, del evangelio, pero hazlo de manera natural. Hazlo de manera de corazón. No lo hagas para que tu iglesia esté llena de personas o porque tú tengas un reconocimiento por llevar más almas a la iglesia. Tienes que hacerlo de una manera natural, permitiendo que el Espíritu Santo obre en las personas. Déjale lugar al Espíritu Santo para que la gente sea convencida
de su pecado y que está convencida de que necesita a Cristo para ser salva. Muchas veces al querer obligar a la gente, estamos quitándole el lugar al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. A pesar de eso, Dios va a hacer su obra. Déjame decirte. A pesar de que tú, yo evangelizo así, Dios va a hacer su obra en la persona. Aunque tú evangelices como evangelices, si Dios tiene a esa persona en sus planes, déjame decirte que Dios aún la va a salvar si está en sus planes. Pero sí deberíamos hacer las cosas correctamente como dice la palabra de Dios. No obligues a las personas a ir a la iglesia. Predícales el evangelio y deja que el Espíritu Santo vaya obrando en el pensamiento y en el corazón de las personas para que ellas vayan a la iglesia. Estas son algunas cosas que me gustaron mencionarte de cómo muchas veces cometemos el error al evangelizar. Otra cosa que debemos evitar es citar contextos bíblicos o versículos de la Biblia que no están enfocados o no tienen nada que ver con la salvación o con lo que tú estás evangelizando. Tenemos que estudiar la palabra, sacar algunos versículos, memorizarlos de la salvación. ¿Cuál es la condición de la persona sin Dios? ¿Qué tiene Dios para la persona? Que es vida eterna, esperanza en el Señor Jesucristo. Versículos que vayan conforme a lo que tú estás evangelizando. No te saques los versículos de la manga, como quien dice, porque hay versículos que no tienen nada que ver con lo que estamos evangelizando. ¿Okay? Entonces es importante que pongamos atención qué textos bíblicos estamos citando a las personas. Lo que sí debemos hacer, y lo dice la palabra de Dios, es simplemente, esto sí lo que debemos hacer, lo dice la palabra de Dios. Lo que sí debemos hacer es hablar de la Biblia. Ya hablamos de lo que no está bien que hagamos, ahora vamos a hablar de lo que es correcto. Lo que es correcto es decirle verdades bíblicas a las personas. Nosotros no somos nadie para sentir la lástima por las personas. Debemos sentir misericordia por las personas. Nosotros no somos nadie para engañar a la gente. Nosotros tenemos que siempre proclamar el evangelio a las personas. Ahora, entonces, ¿qué tengo que decir a la persona para que conozca de Jesucristo? ¿Qué es lo que debo evangelizar? Ok, lo que debemos de evangelizar a las personas es la salvación. Eso es lo más importante. A la gente no le hables de otra cosa, de prosperidad, no le hables de milagros, no le hables de esas cosas. Cuando tú evangelizas a alguien o cuando yo evangelizo a alguien, lo que tenemos que hablar es de la salvación, nada más de eso. Si se presta el momento y puedes compartir más versículos, más cosas, está bien, pero no te salgas del contexto de la salvación. Siempre tienes que buscar textos bíblicos acerca de la salvación, no de prosperidad ni nada de eso. La gente tiene que saber esto en el evangelismo siempre. Asegúrate que cuando tú hables con alguien, tú puedas decirle dos cosas a la persona. Tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. La noticia mala es que tú estás en pecado, que la ira de Dios está sobre tu vida porque estás en pecado, porque estás separado de Dios a raíz del pecado de Adán y Eva. Tú no estás reconciliado con Dios, no estás reconciliado con Cristo, estás en pecado, y si tú no estás en Cristo, tú te vas a ir al infierno, porque la ira de Dios está sobre tu vida. Eso es lo que tenemos que decir a la gente, aunque sea algo feo para muchos o impactante, pero es más impactante que la gente esté engañada pensando que por una oración o que está bien delante de Dios se va a ganar el cielo. Entonces es importante que la gente esté consciente de que está en pecado y que si no se arrepiente va a ir al infierno y que necesita a Cristo como el mediador para ser salvo. Que no hay otro medio, no hay otra forma, no existe otra forma de que la gente pueda ser salva, sino a través de la fe en Jesucristo como el único suficiente Salvador. Esto lo tiene que saber la gente, no otra cosa. Muchas veces nos salimos de contexto con las personas y al final de cuentas no supo ni qué. Entonces, cuando yo evangelismo, tengo que hablar de salvación,
de la condición de la persona sin Cristo y también de la esperanza que hay en Cristo. Podemos citar algunos versículos que nos hablan de, por ejemplo, qué podemos evangelizar. Por ejemplo, aquí tenemos que aclarar esto. En Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no vemos a ningún apóstol o algún profeta predicando: oye, ven a Cristo porque aquí hay dinero, hay salvación, hay prosperidad, hay bienestar, hay felicidad y comodidad. No, le están diciendo arrepentíos. Entonces aquí Dios nos está diciendo en este versículo que lo correcto es decir arrepiéntete. Arrepiéntete porque ya viene Cristo, el tiempo se acaba y tienes que arrepentirte de tus pecados. Aquí también tenemos otro versículo que habla acerca de la condición del hombre, que también puedo mencionar a las personas. Romanos 3:23 nos menciona: por cuanto todos pecaron y están privados, destituidos de la gloria de Dios. Aquí la gente se les cae el velo totalmente, ¿sí? Porque la gente piensa que por profesar cualquier religión o por hacer cualquier sacrificio humano tiene ganado el cielo. Y aquí estamos viendo que no, que toda la humanidad desde Adán hasta el último hemos pecado delante de Dios, estamos destituidos, estamos fuera de su gloria. Entonces necesitamos a Cristo para que seamos reconciliados con el Padre. También podemos ver que Dios nos habla de un destino. Háblale a la gente del destino, si no se arrepiente, si no deja su pecado, dile claramente. En Apocalipsis 20:15 dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, esto es real. La gente tiene que saber su condición y a dónde va a ir si la persona no tiene a Cristo en su corazón, si no ha sido perdonada, si no ha sido lavada, regenerada, si no tiene un nuevo nacimiento. La gente tiene como destino el lago de fuego porque su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. Es importante que esto la gente lo sepa. No le hables de otra cosa que no sea del arrepentimiento. ¿Y a dónde va a ir si no se arrepiente de sus pecados? Eso es lo que tú tienes que evangelizar a las personas. Hay muchos versículos, tú escudriña tu Biblia y te vas a dar cuenta que hay muchos versículos de Génesis, Apocalipsis, que hablan acerca del arrepentimiento de la persona, de su condición de pecador, que necesita un salvador, del destino que es el infierno si no se arrepiente. Ahora, por otro lado, si se arrepiente, tiene vida eterna en Jesucristo, que es lo contrario al infierno. Que también sepa que hay esperanza. Ok, yo me arrepiento de mis pecados y tengo vida eterna en el cielo. Cuando yo muera, yo sé que voy a estar en el cielo a un lado con Jesucristo, reinando con mi Cristo. Tengo esa recompensa, ese regalo hermoso que me ha dado Dios, que me ha dado el Padre a través de Jesucristo. Hay vida eterna, hay un regalo, hay moradas en el cielo. También dile a la gente esa parte, que también sepa, ok, es un infierno, pero también existe un premio que es el cielo y hay vida eterna. Ahora, dile a la gente también que no hay muchos caminos para que la gente sea salva. Evangelízales también esta parte, porque muchos piensan que por muchos caminos pueden llegar al cielo o pueden llegar al Padre. En 1 Timoteo, capítulo 2, 5, 6, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Háblale de esto a la gente. Ok, entonces, ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? Si lo que yo creo, si lo que a mí me enseñaron no es el camino, entonces, ¿cuál es el camino? Entonces tú dile: Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tú diles que si no se van por este camino, cualquier otro lo va a llevar al infierno, lo va a llevar a la perdición. Tú háblale también de esto a las personas. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el que reconcilia al hombre con el Padre? Y es Jesucristo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, conozcamos la manera correcta de evangelizar a las personas.
Hoy en día hay muchos evangélicos que se les hace muy duro, muy difícil hablar a la gente del infierno, hablar a la gente de que la ira de Dios está sobre ellos. Se les hace muy difícil, pero no es nuestra palabra, no es nuestra voluntad. Nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es abrir nuestras Biblias y evangelizar sobre salvación y arrepentimiento. Y nada más déjame recalcarte algo bien importante. La labor de nosotros los cristianos o los evangélicos, los hijos de Dios, nuestra labor, nuestra comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra comisión, nuestro trabajo, nuestra chamba aquí en la tierra es evangelizar, llevar la palabra de salvación a las personas. El trabajo de convencimiento es trabajo del Espíritu Santo. Si tú ya evangelizaste a alguien, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú ya evangelizaste a una persona, sea tu familiar, tu amigo, tu esposo, quien sea, ya lo estás evangelizando y no ves nada en él, no es tu trabajo. Ese es el error que cometemos los evangélicos, los cristianos. Es que algo estoy haciendo mal. Es que no funcionan las cosas, no cambia, no lo veo que se convierta. Mi hijo no cambia. ¿Por qué? Porque no es tu trabajo. Tu trabajo, tu labor es predicar el evangelio. Tu trabajo es la evangelización nada más. Cuando tú le hablas a tu hijo del evangelio, tú piensas que no está pasando nada en él. Está pasando algo porque Dios obra en lo espiritual. Dios obra en lo secreto. Dios no obra así como en la parte de que vamos a ver qué está pasando. No. Cuando tú estás evangelizando a la persona, la palabra de Dios está penetrando el corazón y la mente de las personas. Está trabajando. Pero ¿quién hace esta obra regeneradora? Lo hace el Espíritu Santo. No te desanimes, no te canses, no desistas. Si tú estás evangelizando a alguien y la persona no lo escucha, no te hace caso, no te desanimes. Recuerda que esto es obra del Espíritu Santo. No te olvides de esto, porque puedes desistir al no ver resultados. Los resultados no nos deben importar a nosotros. Es algo bien importante, hermanos, o quien escuche este video. Los resultados del evangelismo no es nuestro problema. No es eso lo que nos debe de interesar. Nosotros lo que nos debe interesar es que estemos evangelizando correctamente a la gente, porque la obra de salvación, recuérdalo bien, es solamente a través del Espíritu Santo. La persona va a cambiar, la persona va a ser salva si Dios así lo tiene planeado para la persona. Escucha bien esto. La gente va a ser salva si Dios está en sus planes, en su soberanía, en su poder de salvar a la persona. No porque tú te esfuerces, la gente va a ser salva. La gente va a ser salva porque así lo tiene Dios establecido. Que esa persona que tú estás evangelizando sea salva. No es por tu esfuerzo. Entonces, hay que entender también esta manera correcta del evangelismo. Ok, yo evangelizo, pero el Espíritu Santo es el que va a obrar a la persona. También hay que orar. Podemos orar por las personas. Hay que estar orando por las personas, que Dios tenga misericordia de la gente. Pero nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios únicamente Él la sabe, Él la tiene, y Él es el único que sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. ¿Ok? Bueno, pues espero que este video haya sido de tu agrado, que hayamos aprendido entre los dos. A mí me ha servido mucho porque yo también tenía muchos errores o estaba evangelizando de manera incorrecta. Hay que hacer las cosas en todo el contexto bíblico para que Dios también pueda obrar en nuestras vidas y en las personas, pues llegue el evangelio y no llegue cosas pues que no están bien, ¿sí? Y sobre todo hay que darle siempre la gloria a Cristo cuando estemos evangelizando. Acuérdate que el protagonista es Cristo, no nosotros.
Nosotros somos unos miserables pecadores salvados por su gracia, ¿ok? Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado este video, que haya sido bendecido tu vida con este video. Y pues estamos para servirte, estamos aquí para aprender cosas bíblicas, cosas básicas, prácticas, que nos van a ayudar mucho, ¿ok? Pues Dios te bendiga y muchas gracias.